Amigos, nos acompaña en esta consulta la doctora Inoelba Espinal. La doctora Inoelba Espinal es endocrinóloga y vamos a tratar con ella este tema que tantos ustedes, amigos, nos han solicitado, que quieren saber, quieren ser orientados, y por eso hemos pedido esta consulta con la doctora Inoelba Espinal, endocrinóloga, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, gracias por su invitación. Espero que todas las dudas puedan ser respondidas en esta tarde. Así es, doctora, tenemos muchas inquietudes, principalmente damas, muchas damas con el asunto tiroidal, las patologías, el tratamiento y eso. Y aquí está usted para orientarnos en salud. Y vamos a arrancar de una vez. ¿Qué son las glándulas tiroides? Bueno, la tiroides es una glándula que tenemos en el cuello y se encarga de producir hormonas. Por eso es una glándula endocrina. Y realmente esas hormonas tiroideas tienen función en prácticamente todo el cuerpo, en el corazón, cerebro, intestino, piel. Y por eso cuando la tiroides tiene problemas, que uno de sus problemas puede ser que funcione mucho o que funcione poco, produciendo más o menos hormonas, los efectos pueden verse en prácticamente todo el cuerpo. Por eso genera tanta preocupación. Así es, y alguien nos comentaba que es bueno eso que usted señala, que la tiroide tiene que ver prácticamente con todo el cuerpo. Sí, Sea, el funcionamiento general del cuerpo humano tiene que ver en más de un 80%, según nos han comentado, la tiroide. Pero vamos a hablar, hay dos tipos de padecimientos fundamentales en la tiroide. ¿Cuáles sí. son estos tipos de padecimientos? Bueno, son varios, la verdad. Son dos los que son más populares porque tienen que ver con su función. Cuando las hormonas tiroideas están en exceso o están muy bajas, esto se puede traducir como hipertiroidismo, que es el exceso de función de hormonas tiroideas, o hipotiroidismo, que es la disminución de las hormonas tiroideas. Pero también podemos tener otras enfermedades, por ejemplo, podemos tener el famoso bocio, que es el aumento de tamaño de la tiroides en el cuello, y es eso que muchos pacientes dicen, me va a crecer, se me va a poner grande la tiroides, pero eso es una condición en particular. Y también tenemos los nódulos que son bolitas, digamos, son masas que se encuentran en la glándula tiroides, pueden ser grandes o pequeños y pueden convertirse, digamos, en bocio por ese aumento de tamaño de la glándula, por este nódulo. Yo diría que esas son las patologías más importantes, las alteraciones de la función y las alteraciones de la forma. Y dentro de esos nódulos también podemos tener cáncer de tiroides, y por eso es que muchos de los nódulos de la tiroides deben ser estudiados para descartar la presencia de cáncer también. Así es, doctora. Y entonces, en eso que usted explica de hipertiroidismo o hipotiroidismo, en el hipertiroidismo, ¿cuáles son las señales que indican que una persona puede estar padeciendo de hipertiroidismo? Bueno, hipertiroidismo, que es el exceso de función de las hormonas tiroideas, digamos que la persona va a tener como una especie de aceleramiento. Por lo tanto, su corazón puede latir rápido, las personas pueden sentir palpitaciones, pueden sentir aumento de la sudoración, incluso calor en momentos donde no necesariamente está haciendo calor, pueden tener la piel fría, sudorosa, pueden llegar a tener inquietud, ansiedad, sensación de que algo va a pasar, una sensación de inquietud, puede tener salida del cabello y mucho adelgazamiento. Incluso las personas pueden estar comiendo hasta de más, pero las personas notan que están perdiendo peso. Pueden tener aumento de la frecuencia de ir al baño, en las defecaciones pueden aumentar en el día, aunque no necesariamente pueden tener diarrea, simplemente aumenta la frecuencia. Y también en las mujeres pueden tener cambios en el patrón de su menstruación, notando cómo los periodos pueden ser con sangrado más leve, disminución del sangrado, incluso se puede afectar hasta la fertilidad. O sea,
que en el hipertiroidismo también se puede afectar la fertilidad, doctor. Sí, puede tener una alteración leve, pero sí se puede ver menos que en el hipotiroidismo, que en el hipotiroidismo esa alteración es más franca. Y en el hipotiroidismo, doctora. El hipotiroidismo sería casi lo contrario. Bueno, en ambos, tanto el hiper como el hipo, vamos a tener cansancio, mucho cansancio. En el hipertiroidismo, porque esta persona está totalmente activa todo el tiempo. Otra cosa que no les mencioné es la alteración de sueño. En el hipertiroidismo, las personas pueden tener insomnio, ganas de dormir, cansancio, pero no pueden conciliar el sueño, están todo el tiempo activos. Pero en el hipotiroidismo la persona tiene un cansancio y una falta de ánimo que no sabe por qué. Puede llegar a tener ganancia de peso, puede llegar a tener estreñimiento, todo lo contrario, puede llegar a tener frío. Y también ahora en las mujeres esta menstruación puede ser abundante, puede tener sangrados abundantes y sí se asocia más a infertilidad en ambos géneros, pero sobre todo en las mujeres. Digamos que en el hipotiroidismo hay una lentitud en todos los sentidos, incluso las personas con el tiempo, si el hipotiroidismo dura mucho tiempo y no se trata, incluso pueden llegar a retener líquido y a estar hinchados, pueden tener edema en la cara o en los miembros inferiores. Son cosas que pueden notar en esta condición. Mire qué interesante, doctora, que usted señala que en el hipotiroidismo entonces, se puede ganar hasta peso, porque tenemos una Sí. amiga de consulta participativa que nos escribió diciéndonos que por favor, que ella no le ha valido dietas, no le vale dejar de comer y que está ganando peso de una manera que ella misma se desconoce. ¿Es tanto el efecto de la tiroides en el asunto de ganar peso, doctora? Bueno, si se demuestra que hay alteración de la tiroides, sí, porque siempre hay que descartar esta como una causa, no es la única causa de ganancia de peso. Siempre, claro, tenemos que ver el estilo de vida, si las personas están comiendo de manera balanceada, si tienen una actividad física correcta, si tienen una buena calidad del sueño, porque en muchas ocasiones cuando las personas no tienen un sueño de calidad o están comiendo en horas que no se deben, esto también puede influir. Las personas pueden decir, yo como muy poco, pero cenan a las 11 de la noche, están despiertos a las 2 de la mañana. Estas son cosas que van a ir en su contra a la hora de mantener un peso adecuado. ¿Cuál de las dos patologías en el aspecto cardíaco tiene que ver con arritmias, tiene que ver con bradicardias, tiene que ver hasta con posible infarto de la tiroides? Bueno, ambas pueden asociarse a infartos por mecanismos diferentes. Cuando hablamos de arritmia, porque el corazón está acelerado por latidos, digamos, en exceso del corazón, el hipertiroidismo se asocia más a ese tipo de arritmia, a lo que se llama taquicardia. El hipertiroidismo se asocia más a lo que llamamos taquicardia sinusal, donde el corazón late en exceso muy rápido, pero los latidos siguen llevando un ritmo. El corazón puede latir sobre 100, pero puede llegar a latir hasta 120 latidos por minutos. Sin embargo, también podemos tener fibrilación arterial, donde el corazón, aparte de latir rápido, también late fuera de ritmo. También podemos llegar a tener latidos ectópicos, lo que se llaman extrasístoles, que son bastante comunes las extrasístoles en los pacientes. Ahora, en el hipotiroidismo podemos tener bradicardia, como usted bien dijo, que esto también es una arritmia, se llaman bradiarritmias, y el corazón late por debajo de lo normal y esto puede llegar a ser peligroso, porque necesitamos un latido de corazón dentro del rango normal para mantener lo que se llama el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón le bombea en un minuto. Si mi gasto cardíaco baja, eso puede llevarme a muchos riesgos. Pero en una persona que tiene riesgo de infarto porque tiene las arterias del corazón tapadas, si este gasto cardíaco baja por bradicardia, esto puede llevarme a un infarto. Pero también el gasto cardíaco puede bajar por taquicardia. Es tan rápido lo que el corazón late que no es capaz de llenarse lo suficiente para mandar suficiente sangre. Y por lo tanto, también en el hipertiroidismo, debido al aumento del gasto y la disminución
de este bombeo cardíaco, esto puede llevarme a infarto, ambos, tanto la taquicardia como la bradicardia severa. Pero también el hipotiroidismo se asocia a alteraciones en el metabolismo del colesterol. Y esto es algo que podemos encontrar en los análisis de sangre. El paciente puede tener un aumento exagerado del colesterol en la sangre y esto eventualmente aumenta el riesgo de que las arterias se tapen y también puede llevarme a riesgo de infarto. O sea, doctora, que la tiroides también tiene que ver con el asunto de colesterol y triglicéridos altos. Sobre todo colesterol, sobre todo con el metabolismo del colesterol. Una de los diagnósticos diferenciales en aumento de colesterol en una persona es las hormonas tiroideas bajas. Siempre que una persona tiene colesterol alto, se deben medir las hormonas tiroideas para descartar esto como una causa. Doctora, ¿y el tratamiento hipertiroidismo? Hay un famoso medicamento que todo el mundo lo comenta y que es el que usualmente se indica para tratar la tiroides. ¿Es este medicamento lo mismo para el hiper que para el hipotiroidismo? Me refiero a, ¿cómo se llama este componente? Levotiroxina. Livotirosina. La Sí. livotirosina se indica en 75, 150, qué sé yo cuánto. Es lo mismo el efecto de la livotirosina en el hiper y el hipotiroidismo. No, jamás, jamás. La levotiroxina son hormonas tiroideas, literalmente. Son hormonas tiroideas sintéticas. Y en el hipotiroidismo vienen a sustituir estas hormonas que usted no está produciendo de manera adecuada. Sin embargo, una persona que tiene hipertiroidismo y toma hormonas tiroideas es como echarle gasolina al fuego. Empeorará mucho. Sí, entonces hay muchos médicos que pueden llegar a confundirse o personas que pueden llegar a confundirse y en su buena intención decir, yo te voy a tratar la tiroides con este mecanismo, con este medicamento que se da para la tiroides, pero no, no todas las enfermedades tiroideas se tratan de la misma manera, deben ser individualizadas. En el hipotiroidismo se dan hormonas tiroideas adecuadas para la dosis individualizada en cada paciente porque no hay una dosis especial para todo el mundo, sino que yo te pongo una dosis y como médico te tengo que revisar para ver si esa es la dosis que te corresponde. Pero también esa dosis puede variar en el tiempo. Si bien una persona que está usando hormonas tiroideas suele usar casi siempre la misma dosis una vez que llega a la dosis que le corresponde, pueden haber factores externos que hagan que esa dosis cambie. Entonces, por eso esas personas tienen que tener un seguimiento activo con su endocrinólogo para ver que están tomando el medicamento correcto. Mas, sin embargo, en el hipertiroidismo, el tratamiento es muy diferente. Se dan bloqueadores de la glándula tiroides. Se dan medicamentos para que esta glándula no funcione tanto y llevarla a la normalidad. Y en algunos casos, algunas personas van a necesitar tratamiento definitivo, como por ejemplo darle yodo radioactivo para que esa glándula tiroides deje de funcionar, o en algunos casos raros, pero puede pasar, algunas personas incluso pueden necesitar cirugía para extraer esta glándula tiroides que está trabajando de más. Doctora, oiga esta inquietud. Estoy indicada con livotirosina hace 2 años y en mis últimos análisis, en los últimos 3 periodos de chequeo, mis estudios, los análisis para la tiroides dan que están normales, pero mi médico insiste en que el tratamiento debo llevarlo permanentemente. Es así, por supuesto. El hipotiroidismo, bueno, y el hiper también, aunque tiene manifestaciones diferentes en el tiempo, el hipotiroidismo es una enfermedad crónica. Crónico quiere decir que dura por largo tiempo, prácticamente toda la vida. Todas las enfermedades crónicas te van a acompañar toda la vida. Y es por eso que una vez que se inicia el tratamiento no se puede quitar.
Es igual que en muchos casos con la diabetes y la hipertensión. En la mayoría de los casos, las personas van a necesitar medicamentos de por vida. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia en el cuerpo que nosotros no vamos a poder curar con estilo de vida. La mayoría de enfermedades debidas a hiper o hipotiroidismo se deben a que hay una alteración directa del tejido tiroideo. Si es hipotiroidismo, este tejido tiroideo usualmente se destruyó, ya no funciona. Por lo tanto, es algo que yo no voy a poder recuperar por mejor que yo lleve mi estilo de vida. Y si es un medicamento permanente y es algo bastante fácil de llevar, es una pastilla pequeña todos los días, bien tolerada. Realmente no es un medicamento que lleva algún sacrificio consumirlo. Le entiendo que toda persona que esté viendo este programa, que sabe que es hipotiroideo, debe tomar su medicamento todos los días sin falta durante toda la vida, a menos que su médico diga lo contrario. Mire qué interesante, doctora, y nos falta preguntarle, ¿es el hipotiroidismo, el hipertiroidismo una patología crónica? ¿Debe llevarse su medicación de manera continua? Pero, Sí. ¿qué produce esta enfermedad en el tiroides, doctora? Bueno, la mayoría de enfermedades tiroideas son de causas autoinmunes. Esto quiere decir que hay un defecto, digamos, en mi cuerpo para identificar células, algunas células normales de mi cuerpo. Y las defensas propias atacan tejido propio, tejido sano, y lo destruyen. Esta es la causa por la que da diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide, lupus, o sea, las enfermedades autoinmunes son células de la defensa del cuerpo que atacan un tejido en específico. Dependiendo de este tejido que haya sido atacado, entonces va a ser la manifestación. En el caso del hipotiroidismo, la tiroides es atacada por anticuerpos destructores, anticuerpos que destruyen lentamente la glándula tiroides. Eso no ocurre de un día para otro. Eso no empieza ya a los 3 meses yo tengo la tiroides destruida. Eso es algo que pasa años para la tiroides destruirse. Una vez que una persona llega con hipotiroidismo, lo más probable es que tiene esta condición autoinmune por largos años antes de haberse identificado. Y puede que la persona llegue con el proceso autoinmune activo, pero que todavía no esté en hipotiroidismo, solamente tiene lo que se llama tiroiditis autoinmune. Pero sabemos que eventualmente esa persona llegará a hipotiroidismo y por eso tiene que tener seguimiento activo. Y en el caso del hipertiroidismo, casi siempre son anticuerpos que se pegan a la tiroides y la estimulan para que trabaje de más. Sin nadie haberla mandado, sin nadie habérselo pedido, estos anticuerpos estimulan de manera agresiva a la tiroides, haciendo que produzca una cantidad exorbitante de hormonas tiroideas. Casi siempre esta cantidad de hormonas que produce la glándula es muchísimo más que si una persona, digamos, se pasa de la pastilla y está tomando dosis en exceso. Casi nunca va a llegar a la exageración y al exceso que produce una glándula hipertiroidea. Doctora, los nódulos tiroideos, el terror de las personas que padecen problemas tiroideos, son los famosos nódulos, más que el bocio, porque las preguntas que tenemos son sobre los nódulos, inclusive de este riesgo de que el nódulo se convierta en cáncer. Dígame, doctor. Bueno, para empezar, los nódulos no se convierten en cáncer. El nódulo que es cáncer desde el inicio. O sea, que una persona que ha sido evaluada y el médico le dice, no, eso no tiene riesgo de ser cáncer, puede estar tranquilo, que eso nunca se va a convertir en cáncer, como tal vez pueda llegar a pasar en otros órganos. Hay ciertas características que nos hacen pensar si un nódulo puede llegar a ser cáncer o no, pero lo más importante es el tamaño de ese nódulo. Si el nódulo es menos de 1 centímetro, el riesgo de ese nódulo es muy pequeño. Entonces las personas pueden estar tranquilas. A veces, o sea, tiene que ser evaluado, por supuesto, el paciente llega,
con un nódulo sumamente pequeñito y les explicamos, el nódulo es muy pequeño. Ahora, una persona que le nace un nódulo puede tener riesgo de que le salgan nuevos nódulos y se le explica y se le dice, te vamos a dar seguimiento para ver si este nódulo cambia o si te salen nódulos nuevos, porque el nódulo puede presentar algún cambio que nos haga sospechar que desde el inicio fue cáncer. No es que el nódulo se convierte en cáncer, pero se sigue observando. Ahora, un dato que es muy importante aclarar, dos datos. Primero, de todos los nódulos que están en prácticamente el 70% de la población, solamente el 5% son cáncer. O sea que todas esas personas pueden estar tranquilas que la gran mayoría de esos nódulos que aparecen en la glándula tiroides no van a ser cáncer. Y lo segundo es que aunque sea cáncer, el cáncer de la tiroides no es tan peligroso. Sí es necesario hacer procedimientos, probablemente cirugía, va a llevar a un poquito más de tratamiento que otras condiciones, pero no es peligroso para la vida. Sí, las personas necesitan un seguimiento, pero pueden estar tranquilos que no es como decir que tienes cáncer de mama o decir que tienes cáncer de pulmón. O sea, el cáncer de tiroides tiene un crecimiento lento y casi nunca es peligroso para la vida. O sea, doctora, que en las pruebas del asunto del nódulo, tenemos entonces lo que es el diagnóstico benigno o un diagnóstico maligno. Y en el caso Así del es. maligno es cuando está ahí la presencia de cáncer. Sí, cuando el resultado es maligno, se diagnostica cáncer y en la mayoría de los casos, porque tampoco en todos, se recomienda cirugía. Y la cirugía casi siempre es curativa. A propósito de que en la mayoría de los casos son benignos, los cánceres son un 5%, el problema de la afección del tiroides, el hipo y el hipertiroidismo, solamente se trata con medicamentos. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Como le digo, el hiper, una vez que el paciente está controlado, que se logró un control de las hormonas con pastillas, con medicamentos, entonces se puede proceder a un tratamiento definitivo, ya sea yodo radioactivo o cirugía. Pero este tratamiento definitivo va a llevar a la persona a hipotiroidismo y necesariamente van a necesitar hormonas tiroideas también permanentemente. O sea, casi siempre que una glándula tiroides se enferma, va a requerir algún tipo de tratamiento tipo pastilla. Doctora, ¿se extirpa la tiroides? Cuando está afectada la tiroides, se extirpa. En casos muy específicos. En casos muy específicos, cuando tenemos un bocio grande que me está obstruyendo las estructuras vecinas de la tiroides, pues la tiroides está al lado del esófago, donde yo trago, está al lado de la tráquea, por donde respiro, también está muy cerca de la laringe, por donde yo hablo y mis cuerdas vocales me las puede comprimir. Si la tiroides está grande, comprimiendo estas estructuras, se debe de sacar. También cuando tenemos cáncer, por supuesto, porque el cáncer tiene la capacidad igual de crecer y de invadir esas estructuras vecinas. Por lo tanto, el cáncer de tiroides debe ser tratado. Y también, en algunos casos, como mencioné, de hipertiroidismo, también se puede llegar a recomendar sacar la tiroides. Son casos muy específicos, pero sí, en algunas ocasiones es necesario sacarla. Entonces, la función hormonal de la tiroides se sustituye por hormonas a través de medicamentos, cuando es extirpada la Así es, con tiroides. levotiroxina. Cuando se saca la glándula tiroides, se trata con levotiroxina toda la vida. Toda la vida, no importa cuál de las dos afecciones haya provocado retirar No. la tiroides. Una vez que ya yo no tengo glándula tiroides, yo no tengo hormonas tiroideas, yo paso a ser hipotiroideo. Es un hipotiroidismo adquirido, un hipotiroidismo postquirúrgico. Pues le mencioné solamente la causa autoinmune, pero hay varias causas descritas de hipotiroidismo y una de ellas es una alteración directa de la glándula. Por ejemplo, una persona que haya tenido radioterapia en el cuello o una persona que haya usado ciertos medicamentos que pueden bloquear la función de la glándula tiroides, pueden llegar a tener hipotiroidismo. Hay personas que no se le forma la tiroides de manera adecuada, tienen lo que se llama agenesia tiroidea o tienen una tiroides muy pequeñita
y con el tiempo puede dejar de funcionar. Hay muchas causas de hipotiroidismo y uno de ellos es la cirugía. Necesita medicamentos de por vida también. A veces a la persona no le gusta escuchar el término de por vida, pero es necesario, o sea, por la salud es necesario. Y de verdad que una vez que las personas ven cuál es el tratamiento, entienden que no es tan malo, es una pequeña pastillita todas las mañanas que es como tomarte unas vitaminas. O sea, no conlleva gran sacrificio utilizar tratamiento para el hipotiroidismo. Doctora, las personas pacientes de cáncer, cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de próstata, y son tratados con quimioterapia. ¿La quimioterapia afecta el funcionamiento de la tiroides? Ciertos tipos de quimioterapias actuales pueden afectar la función de la tiroides porque tienen mecanismos muy específicos. Ciertos medicamentos que no sé si se están utilizando ampliamente en el país porque son muy costosos, como medicamentos que se llaman inhibidores de la tirosincina, son unas moléculas específicas que también están en la glándula tiroides y como inhiben esas moléculas, pues pueden alterar su función. También están ciertos inhibidores del punto de control inmunológico. Son tratamientos muy específicos que atacan el cáncer desde su causa y son muy buenos, pero pueden tener este efecto secundario que ya los médicos que dan quimioterapia, los oncólogos, conocen esto y saben que tienen que observarlo. Y también, sobre todo, la radioterapia en el área del cuello puede afectar la función de la glándula tiroides e igual los oncólogos, los médicos que están manejando ese paciente, tienen que hacerle hormonas tiroideas periódicas por el riesgo de hipotiroidismo. Doctora, tenemos entendido que hay dos tipos de cáncer, tiroides, el folicular y el cáncer medular. ¿Cuál de Medular. estos cánceres es el más agresivo y es el que obliga a la extirpación de la tiroides? En su mayoría, los cánceres de tiroides requieren extirpación. La tiroides tiene dos tipos de células principales, que son las células foliculares y las parafoliculares. Las que tienen la función de formar hormonas tiroideas se llaman foliculares. Y dentro del cáncer que le dan a estas glándulas hay dos tipos principales, que es el cáncer papilar, que es el más común por mucho, hasta un 80% de los casos, y está el cáncer folicular, que se da como un 15% de los casos. Entonces, dentro de esos cánceres de las células foliculares, el folicular es un poquito más agresivo. El papilar, digamos que es más noble, como les mencioné, y hay algunos casos que se diagnostican cáncer papilares que son tan chiquititos y son tan nobles en su comportamiento que en países desarrollados hasta se le está dando la opción a los pacientes de no sacarle la glándula. Te dejo la glándula ahí y la sigo observando, como le mencioné, para saber si este nódulo crece. Y muchos ni crecen ni se expanden fuera de la tiroides. Eso es el cáncer papilar. Entonces, el cáncer medular, que es muy raro, que es en estas células parafoliculares de la tiroides, es un poquito más agresivo, pero igual sigue siendo poco agresivo comparado con otros cánceres de tiroides. También la tiroides debe de sacarse en el cáncer medular. Y tenemos otros cánceres de células foliculares, que son el cáncer pobremente diferenciado y el cáncer anaplásico. Estos cánceres sí son sumamente agresivos, son rarísimos. Una vez que la persona llega con un nódulo grande, con un crecimiento rápido y exagerado, y pues, se va a dar cuenta inmediatamente, tanto la persona como el médico, que esto debe ser sacado inmediatamente. Pero son casos sumamente raros, menos de un 1% de la población padece cáncer anaplásico y diferenciado, y el cáncer medular está solamente en el 3% de la población de todos los cánceres de tiroides, por supuesto. Dentro de todos los cánceres de tiroides, el 80% es papilar, el 15% es folicular, un 3% aproximadamente es medular y solamente un 1% es anaplásico. Y la mayoría se operan. Casi siempre el cáncer de tiroides amerita cirugía y esta es curativa. Doctora, no podemos dejar esta entrevista sin complacer a los amigos de Consulta y sin que usted lo oriente. La tiroides y la diabetes.
Bueno, en sí no es que haya una relación tan directa entre alteraciones tiroideas y la diabetes, pero si tenemos hipotiroidismo, esto puede afectarme el metabolismo de los carbohidratos. En el hipertiroidismo es más común que haya hiperglucemia. Este aumento, digamos, en el metabolismo general hace que mi cuerpo produzca glucosa de nuevo, o sea, aumento de la producción de glucosa en mi cuerpo se da en el hipertiroidismo. Podemos tener hiperglucemia leve, pero el descontrol glucémico asociado a descontroles en la tiroides no es tan grave, pero sí existe y tiene que tenerse pendiente en los pacientes diabéticos. También se le debe medir las hormonas tiroideas. Sus endocrinólogos que le dan seguimiento lo saben, porque de preferencia el médico tiene que tener seguimiento por un especialista, ya sea en el área de diabetes o de endocrinología. Y bueno, hay Doctora, otras cosas que me pueden llevar a diabetes, dígame. doctora, la tiroides se hereda, es congénito, la patología tiroidea es por edad. ¿Qué, ¿Quiénes son los propensos a sufrir problemas de tiroides? ¿Se hereda esta patología? Yo diría en esa pregunta todas las anteriores. Todas las anteriores son respuesta, porque sí, en muchos casos se heredan. Las condiciones autoinmunes se heredan. Si yo tengo una enfermedad autoinmune, es más probable que mis hijos tengan alguna condición autoinmune. Y si yo tengo una enfermedad tiroidea, es muy común que haya otros miembros en la familia que tengan enfermedades tiroideas. Es común que los nódulos se vean en varios miembros de la familia. Las alteraciones en la función se pueden ver todas. Se puede tener en la familia tanto hiper como hipo. Ambas se pueden ver dentro de la misma familia porque tienen un mismo origen en común, que es el origen autoinmune. Básicamente lo que se hereda es la autoinmunidad. También los problemas tiroideos son más comunes en las mujeres, por mucho, 10 veces más comunes en mujeres que en los hombres, y suele verse también más en el tiempo, con los años. Suele verse después de los 30 años, pero es más común en mujeres entre 30 y 50 años, sobre todo cuando hablamos de hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo es más común en mujeres jóvenes, digamos en edad fértil. Entonces también es dado por la edad, por la herencia, puede llegar a ser congénito, sobre todo el hipotiroidismo, como le digo, existen hipotiroidismo congénito o alteraciones del bebé porque una mamá tenía alteraciones tiroideas, tanto hiper como hipo, o puedo tener agenesia de la glándula tiroides, o sea que la glándula tiroides no se forme, o puedo llegar a tener disfunciones raras en la glándula tiroides, como que ciertas sustancias que son importantes para formar hormonas tiroideas no se forman en este paciente y por eso tienen hipotiroidismo congénito. O sea que todas esas son posibles razones por las cuales da alteraciones tiroideas. Doctora, la enfermedad tiroidea se previene, se puede evitar la enfermedad del tiroides. En cierta forma podríamos decir que sí, pero realmente el peso de las medidas preventivas no es tan fuerte. Hay ciertas condiciones que podemos tener pendiente, como por ejemplo el comer lo más natural posible, el tratar de evitar alimentos ultraprocesados. Los conservantes y químicos que tienen los alimentos ultraprocesados pueden dañar la función de la tiroides, pueden interferir en esta. También tenemos que tener pendientes si tengo algún factor de riesgo externo. Yo puedo tener un control más específico sobre mi tiroides y, digamos, identificar a tiempo la alteración que tiene mi glándula tiroides. Por ejemplo, si tengo tiroiditis autoinmune, pues yo me chequeo la tiroides muy seguido para saber cuándo hago hipotiroidismo. También si estoy tomando medicamentos que me aumentan el riesgo de que la tiroides falle. Pero sí, la alimentación tiene mucho que ver. El tratar de ingerir suficientes nutrientes como zinc, selenio, tener niveles normales de vitamina D, ayuda a controlar esta autoinmunidad. También disminuir la ingesta de gluten. El gluten puede hacer una reacción y activar esta autoinmunidad. Por lo tanto, si yo tengo enfermedad autoinmune, el disminuir el gluten me puede ayudar a
conservar la función de esta tiroides. También el dejar de fumar o no estar cerca de personas que fumen. El cigarrillo puede activar la autoinmunidad tanto en el hiper como en el hipotiroidismo. Entonces, estas son pequeñas medidas que las personas pueden tener y también manejo del estrés. También se ha visto que el estrés despierta esta autoinmunidad y activa la destrucción de la glándula tiroides. Entonces, como todo en la vida, no solamente para la tiroides, es bueno controlar los factores externos que me producen estrés. Y si no puedo controlar ese factor externo, por lo menos tratar de meditar y hacer ejercicios de respiración que me ayuden a manejar ese estrés de manera adecuada. Doctora, ¿y el alcohol? La ingesta de alcohol. No es que el alcohol tenga un efecto directo sobre la glándula tiroides, pero en toda persona, por su salud, se recomienda que el consumo de alcohol sea moderado. No se recomienda alto consumo de alcohol, en general tiene efectos muy deleterios en el cuerpo. Si la persona va a consumir alcohol que no sea con mucha frecuencia y que sea en poca cantidad. Doctora, no podemos despedirla sin que usted le diga a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar a la doctora Inoelba Espinal. Muchas gracias. Yo estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS, en la 9ª planta, en el consultorio 912. Si desean hacer una cita, se pueden comunicar al 829-828-8283. Y también me pueden seguir en mis redes sociales como @doctora Inoelba Espinal. Doctora, gracias por concedernos esta consulta, donde hemos sido acompañados por tanta gente, pero solamente uno le va a pagar. Dios. Gracias. Así es. Gracias a usted. Que tenga buena tarde. Gracias. Bien, amigos televidentes, gracias por acompañarnos a estas consultas con la doctora Inoelba Espinal, donde estuvimos hablando sobre todo lo que tiene que ver con las tiroides, la enfermedad hipertiroidismo, los nódulos y óseos. Esperamos que esta consulta haya resultado de orientación para usted, amigo, que nos sigue en estas consultas de salud. Nos vemos y queremos y le pedimos que nos acompañe en la próxima consulta.